Buenos días, el juzgado 11 penal de circuito confusión de conocimiento reinicia audiencia de juicio oral dentro del radicado 1100-160.000-00-2012-00141, número interno 165-303. Se reinicia esta audiencia acá en el cuarto piso, siendo el 28 de abril del año 2014, siendo las 9:30 de la mañana, y esta sigue siendo presidida por la juez Paula Astrid Jiménez, después de haber hecho la inspección judicial que se decretara en virtud de la solicitud de la defensa para efectos de impugnación de credibilidad del testigo. Les pido el favor a las partes intervinientes que se identifiquen otra vez para efectos de registro. Fiscalía. Buenos días nuevamente, señora juez, y a todos los presentes. Marta Lucía Zamora Ávila, fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Su señoría, muy buenos días. Ronald Mauricio Sierra Maecha, fiscal de apoyo. Víctimas, por favor, y su representante. Buenos días, señora juez. Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares. Buenos días, señora juez. Luis Alonso Colmenares Rodríguez, padre de Luis Andrés Colmenares Escobar, que en paz descanse. Buenos días, su señoría. Usted y los demás presentes en la audiencia. Alejandro Cadena Molano, representante de víctimas. Gracias, los señores representantes de la Procuraduría. Buenos días, su señoría. Un saludo para usted y los demás intervinientes. Marlon Fernando Díaz Ortega, procurador 55, Judicial 2 Penal de Bogotá, actuando como agente especial dentro de la presente actuación. Señoría, muy buenos días. Extensivo a todos los presentes en la sala de audiencia. Vladimir Cuadro Crespo, procurador 10º Judicial Penal 2. Gracias, la bancada de la defensa. Buenos días, señora juez, a todos los intervinientes y presentes. Pedro Enrique Aguilar León, defensor principal de Laura Milena Moreno Ramírez. De nuevo, su señoría, a usted, al señor secretario, a todos las partes intervinientes y asistentes a esta audiencia, un saludo respetuoso de Jaime Enrique Granados Peña, defensor suplente de Laura Milena Moreno Ramírez, quien viene actuando en esta diligencia. Muy buenos días, su señoría. Igualmente hago extensivo a todos los demás presentes. Mi nombre es Silvio San Martín Quiñones Ramos, abogado principal de Jessy Mercedes Quintero Moreno. Nuevamente un respetuoso saludo, señora juez, al señor secretario, a la delegación de la Fiscalía, a la Procuraduría, a las víctimas, a mis colegas de la defensa, las señoritas acusadas y demás presentes. Mi nombre es Jesús Albeiro Yepes Puerta, abogado suplente de la señorita Jessy Mercedes Quintero Moreno. Señoras acusadas. Buenos días, señora juez, y buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Jessy Mercedes Quintero Moreno, cédula 1022-370-239. Muy buenos días, señora juez, buenos días a todos los intervinientes y presentes en esta audiencia. Mi nombre es Laura Milena Moreno Ramírez, cédula 1022-361-306. Señora testigo, por favor, vuelve y se presenta con sus nombres completos y su cédula. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Yadira Piamonte Fernández, cédula número 52-249-783 de Bogotá. Muy bien, entonces, como dije, retomamos. Estábamos en el punto de contrainterrogatorio de parte del doctor Yepes. Doctor Yepes, sigue usted con el uso de la palabra. Gracias, señoría. Yadira, nuevamente buenos días. Doctor, buenos días. Yadira, le voy a solicitar que regrese en el tiempo al momento en el cual se suspendió la diligencia de su contrainterrogatorio el jueves pasado. ¿Está ubicada en ese momento? El viernes. ¿Viernes? ¿Fue el viernes? El jueves. ¿Jueves? Ajá. Sí, señor. Usted recuerda que este abogado impugnó la credibilidad de su declaración, de su testimonio, y solicité un traslado al túnel del Caño El Virrey para verificar la afirmación que usted estaba haciendo en ese momento. ¿Recuerda esa parte? Sí, señor. ¿Usted recuerda, Yadira, que a una pregunta de este abogado, pregunta en la cual le solicité que le dijera a la señora juez si desde el sitio
desde el cual usted pudo o ingresó la noche de los hechos, según su declaración, usted podía o no observar y textualmente detectar la presencia de un cuerpo en el lugar donde fue hallado luego el joven Luis Andrés Colmenares. ¿Usted recuerda mi pregunta sobre ese particular? Sí, señor. ¿Usted recuerda, Yadira, que me aseguró que sí era posible observar o detectar la presencia de un cuerpo en ese lugar? Sí. Hoy estuvimos en la mañana en ese lugar. Recuerda que usted, a petición de este abogado, tomó posesión en varias partes del túnel del Caño El Virrey con el objeto de verificar su declaración. Sí. Recuerda que primero se ubicó en la boca o ingreso del túnel y fijó la lámpara según lo que habría hecho aquella mañana y no le fue posible detectar la presencia de algún cuerpo en el lugar referenciado. Sí. Recuerda que también luego dio 2 o 3 pasos, cumplió el mismo procedimiento y tampoco le fue posible observar o detectar la presencia de un cuerpo en el lugar referenciado. Sí. Recuerda que se gastó incluso toda la cinta hasta el lugar donde le fue posible avanzar con ella, algo así como 7,5 metros, y de nuevo usted cumplió el procedimiento y no le fue posible observar o detectar la presencia de un cuerpo. Sí. Y recuerda que este abogado le solicitó que se avanzara otros 2 o 3 metros hasta el 1,10 metros exactamente para que hiciera la observación. Sí. Y recuerda que incluso usted se desprendió de su cinta para poder movilizarse hasta ese lugar. ¿Recuerda? Sí. Y recuerda que aún en esas condiciones tampoco le fue posible observar o detectar la presencia de un cuerpo en el lugar referenciado. Sí. Y recuerda, o tiene claro, definitivamente que usted la mañana de los hechos no llegó hasta ese lugar, ¿verdad? Sí. 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 Eso. Y recuerda que avanzó o avanzamos hasta el 1,15 metros, donde ya usted pudo observar algo en el lugar que veníamos referenciando. Sí. Y recuerda que llegamos hasta el sitio, y en el sitio se pudo encontrar u observar la presencia de un muñeco que imitaba un cuerpo. Sí. Y recuerda también que le pregunté en el lugar si usted la mañana de su trabajo o de su búsqueda, aquel 31 de octubre, había podido identificar todas las características de ese lugar en particular, y usted me dijo que no. ¿Lo recuerda? ¿Esta mañana? Sí. También recuerda que estando en el lugar hicimos una verificación de su declaración con una altura de agua que según el linímetro llegaba aproximadamente a los 10 centímetros. Sí. Y que aún en esas condiciones, o mejor, recuerda que usted habló en su declaración del jueves pasado de un nivel de agua de aproximadamente 20 centímetros. Sí. Yadira, ¿le ha quedado claro que usted no podía ver lo que dijo el jueves que podía ver? La situación fue Le pregunto, totalmente diferente. no, le pregunto, ¿le quedó claro que no podía ver o que no vio esta mañana desde esos distintos lugares lo que finalmente había en ese lugar? Esta mañana sí, señor. Esta mañana sí. Sí. Correcto. Queda claro, Yadira, que su declaración y su certeza, según la cual
podía hacerlo en las condiciones que dijo que podía hacerlo, no se corresponden con la verdad. ¿Sí o no? Esta mañana. ¿Sí o no? No. No podía, ¿verdad? No, esta mañana. Le pregunto, condiciones diferentes. esta mañana, usted no pudo apreciar eso, ¿verdad? No. Le pregunto, Yadira, ¿usted esta mañana utilizó gafas? Sí. ¿Usted la fecha del 31 de octubre tenía gafas? No. ¿No tenía gafas? No. Correcto. ¿Usted sufría de alguna enfermedad visual o, le pregunto de otra manera, su vista funcionaba bien según su conocimiento para esa fecha? No. ¿No funcionaba bien? No, porque tenía Perdón. lentes. Perdón, ¿qué dijo? Lentes de contacto. ¿Cuándo tenía lentes de contacto? Por lo general los utilizo cuando estoy en la estación en mis labores matutinas. El 31 de octubre del año 2010, en las horas de la mañana, cuando usted hizo presencia en el Parque El Virrey para hacer la búsqueda que le fue solicitada, ¿tenía lentes? Sí. ¿Seguro? Sí, claro. ¿Qué tipo de lentes? Lente blando. Lente de blanco. contacto blando, sí, señor. Lente de contacto blando. Sí. Cuando usted fue a la reconstrucción de los hechos en fecha posterior con miembros del equipo de bomberos, ¿usted utilizó lentes? Sí. ¿Qué tipo de lentes? Igual, lente blando, no puedo utilizar otro. ¿Hoy utilizó? No. ¿Hoy no los utilizó? No, señor. ¿Usted recuerda que esta mañana en la diligencia este abogado dejó constancia que en el lugar de los 10 metros a donde avanzamos, después de quitarse la cinta, no se observaba la presencia de ningún cuerpo en el lugar referenciado? Sí. Entonces usted recuerda que este abogado hizo referencia a lo que todas las personas estaban viendo. Sí. ¿Correcto? Sí. Ok. El jueves pasado, que este abogado la interrogó, ¿hubo alguna circunstancia especial por la que yo no le preguntara que cambiara las circunstancias de esta mañana? No, no le entiendo su pregunta, discúlpeme, doctor. El jueves pasado, Sí, señor. recuerda que le hice distintas preguntas sobre su posibilidad o no de observar. ¿Recuerda? Sí, sí, sí. Y lo que vio o no vio, ¿recuerda? Sí. Eso. Según lo que usted recuerda, ¿hubo algún tema que no hubiésemos tratado y que a usted le permita decir que las circunstancias del día de los hechos a la fecha de hoy son diferentes? En la práctica, en la práctica que hicimos, Sí. no contaba con el apoyo de mis otros dos compañeros. La visión del lado occidental y el compañero que me estaba alumbrando, Omar Pavón, que él estaba detrás mío porque pues como entró tanta gente, él no me pudo apoyar en ese momento. O sea, ese fue uno de los apoyos y el otro compañero que se encontraba al lado occidental. No le podían apoyar. Faltó el apoyo de ellos para esta Eso. mañana. Para esta mañana. Sí, señor. Le hago una pregunta. Yo el jueves le pregunté o le condicioné la pregunta de lo que usted pudo ver al trabajo que le prestara o a la ayuda que le prestara o no le prestara Pavón. No, no me lo preguntó. ¿Acaso la presencia de Pavón al lado suyo prestándole alguna colaboración podía cambiar las circunstancias físicas de ese lugar? Las físicas del lugar, pero sí de visibilidad, ya que él poseía una linterna de las mismas características que se llevaban en ese momento. Entonces él me sí. ayudaba a alumbrar desde el lado desde la parte. ¿Cuál mi linterna era de mejor calidad? ¿La que usted utilizó hoy o la que utilizó el 31 de octubre en la mañana? La que se utilizó el 31 de octubre. Esa era mejor que la de hoy. Sí, claro. Le daba mejor visual, ¿verdad?
Por características, estas linternas van perdiendo propiedades, ya son linternas de un poco más de 6 años de uso. Sí. Entonces, usted lo que quiere decir es porque con esa linterna usted podía hacer un mejor trabajo. Con las linternas anteriores había mucha más visibilidad. Y según su conocimiento, esa linterna tenía capacidad para quebrar el punto donde empieza el desnivel o la rampa y bajar un rayo de luz y ver lo que había en el fondo. No, no, señor. Entonces eso no era determinante, ¿verdad? No. No era determinante, ¿verdad? La luminosidad. No era determinante, ¿verdad? Sí. Le pregunto, ¿esa linterna tiene alguna capacidad en particular para llegar al inicio de esa rampa y descender una luz y ver lo que hay en la parte baja? No. Ah, correcto. Esas eran las condiciones entonces de aquella mañana. Sí, señor. ¿A usted le enseñaron alguna vez en su trabajo lo que es el fenómeno físico de la reflexión de los rayos de luz contra un espejo de agua? Sí, tengo algo de conocimiento. ¿Cuál es el fenómeno que se genera, según su conocimiento, cuando un rayo de luz da contra un espejo de agua? Fenómeno del espejo, como usted lo dice. Sí. Refleja lo que está en la parte de arriba. ¿Eso refleja qué? Refleja, digamos, la superficie más cercana. ¿Cuál superficie? En este caso sería el techo. El techo. Eso. Pero obviamente en el techo no íbamos a encontrar a una persona, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? Sí, señor. Eso. ¿A usted le han enseñado o sabe que el fenómeno de la reflexión permite en un área o en una búsqueda en el agua con luz formar, o mejor, devolver el rayo de luz en un mismo ángulo? No, eso no lo sabía. ¿Usted no sabía de eso? Eso no lo sabía. Eso. Pero usted ha dicho que ha sido capacitada, ¿verdad? Sí. En rescates. Sí. De agua. En rescates generales. En el agua. Generales. ¿Eso incluye el agua? Sí. ¿Y nunca le enseñaron a usted en el cuerpo de bomberos qué efectos se van formando entre los rayos de luz y el agua? El rescate de agua es diferente a no, yo sé que es diferente a otras cosas. A las capacidades de las linternas y sus especificaciones. Le estoy preguntando, ¿aprendió ese fenómeno o no lo aprendió? No. No lo sabe. No. No obstante tanto curso que mencionó, ¿verdad? El rescate sí, porque es que yo soy rescatista. Pero no le enseñaron ese fenómeno, ¿verdad? No soy técnica Eso. en linternas, doctor, con todo respeto. ¿A usted hoy le quedó claro o no que para tener un ángulo visual donde fue encontrado la imitación de ese cuerpo teníamos que avanzar lo suficiente? Sí. Para formar una línea visual que le permitiera a cualquier persona poder detectar la presencia de un cuerpo? Sí. Eso. Entonces le ha quedado claro hoy que si usted hubiese llegado siquiera a 15 metros y considerando que hoy teníamos un agua a una altura de 10 centímetros, había podido observar lo que había en ese lugar. ¿Le quedó claro eso? Sí. Eso es una regla de la física. ¿Se pudo dar cuenta hoy? Sí. Eso. Y usted recuerda que el jueves quiso oponer su experiencia a la física. ¿Recuerda eso? ¿En dónde, perdón? ¿En qué parte? Cada que le pregunté sobre estos fenómenos me habló de su experiencia, ¿verdad? Sí. Eso. Y la experiencia hoy le ha enseñado, y usted ha aprendido, que cuando hay caídas como la que observamos en la mañana de este día lunes, uno requiere acercarse hasta el lugar. Sí, señor. Trabajo que no se hizo en aquella oportunidad, ¿verdad? Yo no lo hice. Eso, trabajo que usted no hizo, muy bien. Yo no lo hice. Usted no lo hizo. Entonces, le pregunto, Yadira, está claro que no se hizo lo que había que hacer aquella mañana, ¿verdad? Yo no lo hice. Yo. No, pregunto por usted. ¿Está claro que usted no hizo lo que había que hacer aquella mañana? Hice hasta donde me correspondía, sí, señor. ¿Perdón? Hice hasta donde me correspondía. ¿Usted considera
que haber ingresado 7 metros era lo que le correspondía. Sí, porque Eso- como eso lo usted me lo considera dijo, usted. sí, doctor, Sí. como usted me lo dijo, somos Sí. un equipo. Bueno. Entonces estábamos Perdón. trabajando en equipo. Perdón, ¿usted considera que usted no tenía que hacer nada más? Por eso le digo, Le pregunto, ¿usted considera que usted no tenía que hacer nada más, verdad? de pronto haber dado las, digamos, las recomendaciones o haber especificado que había lo que había visto dentro del túnel. Perdón. Pero para mí era como tan normal un túnel con caída pequeña de Eso. agua. Ah, para usted este tipo de caídas son normales. En los túneles sí. Son normales. Sí, señor. Y entonces, como son normales, uno debe recorrerlos, ¿verdad? Claro. Y usted no lo recorrió, ¿verdad? No, señor. Es correcto. Yadira, le hago una pregunta. Hoy, que ha ido al lugar, que ha podido conocer la escena donde fue encontrado el cuerpo, ¿usted siente o no siente pena de su trabajo? No. ¿A usted eso No, señor. no le preocupa lo que pasó? No, señor. ¿Está No, tranquila? señor. Estoy tranquila porque sé que el trabajo se hizo Sí. acorde a la ¿Le es necesidad. indiferente? No me es indiferente, pero Perdón, estoy tranquila. Perdón, ¿le es o no indiferente? No. No le es indiferente. Correcto. ¿Usted considera que es o no un error no haber cruzado paso a paso ese túnel? ¿Un error? ¿Fue un error o no fue un error? En su totalidad no. Le pregunto, ¿fue o no un error no haber cruzado paso a paso, metro a metro ese túnel? Sí. Fue un error, ¿verdad? Yadira, y uno en la vida, según su conocimiento, los errores los puede explicar, ¿verdad? Sí. Porque somos humanos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y usted cree que los delitos se pueden explicar? ¿Los delitos? Ujú. No. No sabría decirle. Cuando se es un servidor público y se comete un delito, ¿usted cree que eso se puede simplemente explicar? No. ¿Usted recuerda la pausa, el respeto con el que le pregunté por la seguridad de su respuesta sobre lo que podía o no podía ver? Sí. Yo hoy aprecio, Yadira, una actitud más humilde de su parte. ¿Eso es verdad? Creo que vengo hoy de la misma manera. ¿Cree que viene de la misma Sí, manera? de pronto un poco menos angustiada. Sí. Porque esto es muy difícil. Esto es muy difícil, Mm. ¿verdad? Y esto es muy delicado, ¿verdad? Sí, señor. Y aquí se resuelven muchas cosas graves y delicadas, ¿verdad? Sí, señor. Y usted hoy se pudo dar cuenta que el conocimiento o lo lleva a uno a la humildad o lo forza a la humildad, ¿verdad? Sí. Que el conocimiento es una buena herramienta para ser precisos en las declaraciones. Sí. Que especular no es un buen comportamiento, ¿verdad? Sí. Ujú, ok. ¿Sí es buen comportamiento? No. No, correcto. ¿Usted tiene claro, Yadira, que su compromiso con lo que dijo haber visto lo estaba haciendo bajo la grada del juramento, ¿verdad? Sí, claro, sí, señor. Y tiene claro que lo estaba haciendo ante servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, Sí. ante víctimas, Sí. ante representantes de la Procuraduría, Sí. de la Defensa, Sí. las acusadas, Sí, señor. público, Sí, señor. y ante una juez de la República, Sí. que le dijo al principio de su declaración que tenía un compromiso no solo con la verdad, sino con toda la verdad. Sí. ¿Tiene eso completamente claro? Sí, señor. Sí. No más preguntas, su señoría. Bueno, entonces hemos terminado lo que es el contrainterrogatorio del doctor Yepes. Señora fiscal, si desea hacer uso usted del redirecto. Sí, señora juez. Proceda, doctora. Señora Piamonte, usted
nos dijo en la audiencia pasada, en la sesión del jueves pasado concretamente, que en el caño podía caminar bien. ¿Es esto cierto? Sí. ¿Nos recuerda, por favor, qué zapatos llevaba usted ese día? Llevaba botas, la dotación de bomberos. Cuando usted ingresó al túnel, esa madrugada del 31 de octubre del año 2010, ¿usted midió la distancia cuando iba entrando? No, no, señora. ¿Por qué razón no lo hizo? No, no lo vi pertinente, solamente ingresamos a hacer la búsqueda, entonces no me pareció pertinente haber hecho la medición, ¿no? Señora Piamonte, ¿cómo sabe usted cuál es la distancia que recorrió? ¿Cómo sé la distancia? Por la cinta tubular con la que con la que me hice seguridad. ¿Puede usted recordar a la señora jueza de la audiencia esa cinta tubular cómo es, qué largo tiene y si este es un largo estándar? Es una cinta tubular que es implementada para rescates. Tiene un largor de aproximadamente 10 metros y por lo general la gran mayoría de las cintas que se manejan ahí de ese calibre son de ese tamaño. Teniendo en cuenta su respuesta anterior, que nos da una aproximación al largo de la cinta, perdone, le recuerdo, ¿cuánto tendría entonces la cinta? 10 metros. Teniendo en cuenta esa respuesta por usted, ¿cuánto fue lo que usted logró ingresar al túnel teniendo en cuenta que la cinta tubular es una referencia? Unos 8 metros aproximadamente, entre 7,5 y 8 metros. En el ejercicio de impugnación de su testimonio, de credibilidad que se hizo en la mañana del día de hoy, que se pudo reconstruir aproximadamente la hora y las situaciones particulares de la escena en el 31 de octubre del 2010, ¿puede usted indicarnos respecto de lo actuado por usted en esa madrugada del 31 de octubre al día de hoy? ¿Qué situaciones encuentra usted particulares que pueda referirle a la señora juez y a la audiencia? Sí, señora. El caño Bosculbex tenía en ese tiempo, estaba ya, lo habían podado, la parte que estaba llena de pasto estaba podada, el descenso era un poco más fácil. La visibilidad, ya que yo contaba con el apoyo de mi otro compañero Omar Pavón, que fue el que también me ayudó con la linterna que él tenía a alumbrar para hacer el recorrido y hacerle, como se dice, un barrido al caño para mirar si había algo que nos detectara alguna anormalidad. Y algo muy importante es que al otro costado estaban mis otros dos compañeros, John Peña y el bombero Gómez, que ya habían bajado unos minutos antes y que habían hecho también verificación y habían hecho la búsqueda. En ese momento, cuando las características del caño, sí, realmente era un poco menos el agua, había un poco menos el día de hoy, igual de turbia, pero no bajaba con sedimentación porque nos dimos cuenta que bajó con mucho pasto y alguna basura que bajó que en ese tiempo no. Señora Piamonte, respecto a lo que usted dice, las condiciones ese 31 de octubre en relación con sus compañeros, ¿puede decirle a la señora jueza de la audiencia si estas variaron en el día de hoy? Objeción, sí, señora. Objeción. Fundamento. La declaración pasada del jueves fue enfática la testigo al decir que a ella no le constaba lo que había hecho el bombero Gómez. Así lo dijo. Por tanto, no está en condiciones hoy de dar respuesta a lo que ha preguntado la fiscal. Fundada. Señora Piamonte, usted nos ha dicho que trabajaron en equipo, ¿verdad? Sí, señora. Usted nos ha dicho que su compañero Pavón le ayudó del lado oriental, ¿es cierto? Sí. ¿Qué otra persona trabajó usted en equipo, con usted en equipo? Conmigo en equipo, sobre el lado oriental, él. ¿Cómo se manifestó ese trabajo en equipo de quienes dice usted estaba en el lado oriental, oriental? Oriental, él me ayudó a estirar la cinta hasta donde más se pudo y me ayudó con la iluminación. ¿Cómo fue el apoyo de quien dice usted de su compañero de equipo fue en el lado occidental? Objeción, su señoría. Fundada. Señora Piamonte, usted nos ha dicho que al tiempo ustedes ingresaron por lado y lado del caño, ¿es esto cierto? Ingresa primero, unos minutos antes, mi compañero Gómez, porque él estaba más cerca.
¿qué le consta a usted acerca de lo que observó al lado de sobre la actividad de su compañero Gómez? Objeción, ya contestó la Fundada. testigo. Señora Piamonte, por favor descríbale a la señora juez y a la audiencia qué hacían sus compañeros. Mis compañeros, ellos hicieron el mismo proceso de descenso al caño con unas linternas de la misma potencia que en ese momento se tenían a mano, cada uno tenía una linterna y se hizo búsqueda en el costado occidental. Señora Piamonte, ¿pudo usted observar esa linterna? Sí, señora. ¿Puede usted describirle al señor juez y a la audiencia qué observó? Cuando yo bajé vi las luces de la linterna del lado occidental. Entonces, para hacer una mejor búsqueda, él apaga las linternas un momento, mientras yo hago la búsqueda, la hace él y después, como yo indiqué que no había nada con la linterna. Es la manera, digamos, que no es estandarizada, pero es una manera que tenemos entre compañeros para decir no hay nada o si hay nada. En el tramo que a mí me tocó la búsqueda, pues yo obvio le doy, digamos, las novedades en donde le digo, en mi parte no hay nada, y él me dice que en el lado de él tampoco. Por favor, explíquenos cómo fue esa comunicación con él, de una manera mucho más precisa. Bueno, no es una comunicación verbal, porque pues de todos modos el caño es supremamente largo. Yo ingreso, hago mi búsqueda, y cuando no veo nada con la linterna, hago así, que no. ¿Y qué le responde? Él igual me responde que no. Usted nos ha dicho hoy, señora Piamonte, que no le correspondía avanzar más hacia el interior del túnel. ¿Por qué ha dicho usted eso? El trabajo, como se había estipulado, es un trabajo de equipo. Algunas personas hicieron el recorrido por fuera y los bomberos Gómez y el bombero Pavón y Peña hicimos la búsqueda en el interior. Entonces, por eso se montaron dos frentes, el occidental y el oriental. Yo cubrí toda la parte occidental y él cubre la parte oriental, perdón, y él cubre toda la parte occidental. ¿Quién debía cubrir la parte occidental? Mi compañero Gómez. Señora juez, a usted respetuosamente me dirijo en este momento, con el fin de manifestarle que la testigo ha sido muy clara en exponer que las condiciones y las más importantes para la realización de la diligencia de reconstrucción, de inspección que se hizo en la madrugada del día de hoy, a la que acudimos todos los que estamos en este foro, no tiene las mismas condiciones en las cuales se llevó a cabo en la realidad esa madrugada del 31 de octubre del año 2010. Por esa razón, señora juez, y en ejercicio y en equilibrio de esta igualdad de armas, le solicito suspender en este momento el contrainterrogatorio que está haciendo la Fiscalía, el interrogatorio redirecto que está haciendo la Fiscalía, con el fin de poder volver nuevamente al sitio del Caño del Virrey y allí, en relación con las condiciones en las que ha puesto de referencia la señora testigo, se pueda llevar a cabo de esa manera. Y de igual forma, señora juez, le pido a usted con el mayor respeto, igualmente, y con como me caracteriza en estas situaciones, que como lo dispone la normatividad procesal penal en el artículo, perdóname, el artículo 400, lo leo de una vez en el artículo 305, en el artículo 393 de la Ley 906 de 2004, específicamente, señora juez, en lo que corresponde a la parte final de este artículo, ya. Establece lo siguiente, si me permite solamente darle lectura a esa parte. El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que éste determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de pruebas, quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio de acuerdo con las reglas anteriores. Como bien claro lo ha dicho la señora Piamonte, se trató de un trabajo en equipo.
No fue una actividad individual, aislada, en la cual cada cual hiciera algo, sino en este momento nos hemos dado cuenta que ese trabajo se realizó de esa manera. Por lo tanto, dentro de esa igualdad, dentro de ese equilibrio que se debe manejar de igualdad de armas en el sistema acusatorio, no solamente es necesario recrear esta diligencia de inspección dentro de las mismas condiciones a las que se ha referido la testigo, sino también se hace necesario, señora juez, con base en esta norma, ampliar el testimonio del bombero Héctor Gómez, para que él en el sitio y en las condiciones en las cuales se llevó a cabo la participación de los bomberos en la madrugada del 31 de octubre del año 2010 se pueda llevar a cabo no solamente una nueva reconstrucción, una nueva inspección, con la presencia de la bombera Yadira Piamonte en las condiciones, sino además de eso, en su sabiduría, señora juez, y como le digo, con total equilibrio y la importancia que tiene en este momento este caso y esta situación particular en la que estamos en el juicio, poder acudir allí con el bombero Héctor Gómez y poder realizar esta ampliación de su testimonio in situ allá en el lado occidental del Caño del Virrey, y la Fiscalía se comprometería a realizarlo con las condiciones de seguridad y todas aquellas necesidades que se exijan para el cumplimiento de esta labor. Entonces, para eso tendría que solicitarle respetuosamente, señora juez, suspender este interrogatorio que está realizando la Fiscalía para continuarlo una vez se haya llevado a cabo esta actividad en el Caño del Virrey. Esa sería mi petición respetuosa, señora juez, suspender en este momento la audiencia para poderlo realizar en las condiciones y por razones de economía, por hacerlo mucho más viable, de una vez realizar la ampliación del testimonio del bombero Héctor Gómez de acuerdo a la solicitud elevada por esta Fiscalía. De defensa, doctor Granados. Gracias, su señoría. Perdón, es que el doctor Cadena tiene que hablar es con la señora fiscal, ya le he dicho varias veces. Gracias, señoría. Esta defensa se opone a la petición que ha hecho la señora fiscal por las siguientes razones. En primer lugar, la norma que invoca para respaldar su petición, que es la del 393 en su último inciso, como bien lo dice el epígrafe de la misma, se trata de reglas para el contrainterrogatorio. Nosotros cerramos el contrainterrogatorio del bombero Héctor Gómez. Aquí estamos en el contrainterrogatorio de la bombero Yadira Piamonte. En consecuencia, el pretender ahora traer nuevamente al testigo Gómez, que ya había declarado y que había tenido las reglas completas del interrogatorio, contrainterrogatorio, redirecto y recontra, para ahora tratar de introducirlo nuevamente, es una introducción inapropiada, improcedente y violatoria, entre otras, de esta disposición. Tendría sentido sola y única, exclusivamente en relación con quien está siendo objeto de contrainterrogatorio, que es la bombero Piamonte, y así se hizo esta mañana en la madrugada. En segundo lugar, el fundamento de la necesidad que alega la Fiscalía es un argumento que, con todo respeto, me parece que carece de la adecuada fundamentación por lo siguiente. En primer término, lo que se pretendía, y ese fue el objeto por el cual se decretó, era mostrar cuál había sido la conducta desplegada por la bombero Piamonte ese día, desde cuando descendió al canal y, según su relato, cómo ingresó, cuántos pasos dio, hasta dónde llegó, según su relato, y qué visibilidad tenía para poder detectar la presencia de un cuerpo en ese lugar. Al mismo tiempo, para otros temas relacionados como la estructura del lugar, si tenía o no visual sobre otros aspectos, como por ejemplo la caída de agua, y especialmente la referencia que se hizo del ruido que generaba esa caída de agua. Todos esos aspectos fueron cabalmente desarrollados esta mañana durante esa diligencia de inspección con fines de refutación de la credibilidad, no con fines de probar el caso. Si la Fiscalía hubiera considerado pertinente, necesario, indispensable para probar su teoría del caso,
debió haber en la audiencia preparatoria, haber solicitado como prueba la inspección judicial que trata nuestro Código de Procedimiento Penal. Pero en su momento la Fiscalía, por las razones propias de su ministerio, según su leal saber entender, no consideró necesaria esa diligencia de reconstrucción. Confió posiblemente que era suficiente con la introducción del video que iba a hacer con el bombero cabo Isaías Lizarazo, el cual quedó rechazado por las razones ya que ya vimos en su oportunidad. Luego, pretender ahora, por la vía de una supuesta refutación, introducir una prueba nueva para probar el caso, sería ciertamente también inapropiado. Finalmente, su señoría, aquí lo que cabría es, a través de las preguntas del redirecto, que es la oportunidad que tiene la Fiscalía para rehabilitar, si ese es su objetivo, a la testigo, pues que las formule, y ya hemos escuchado sus preguntas y sus respuestas. Luego lo que procede simplemente es darle la palabra a la defensa para ver si queremos hacer o no un contrainterrogatorio. Muy bien. Señoría. Defensa Yepes. Sí. Señoría, sí, también quiero pues expresar y oponerme claramente a la petición de la señora fiscal. En primer lugar, su señoría, porque pues resulta totalmente inatinado invocar una regla del contrainterrogatorio cuando estamos en presencia de un testigo de la Fiscalía General de la Nación. Ese testigo es de la Fiscalía, y si recordamos la audiencia preparatoria, la señora fiscal se opuso, y finalmente con éxito, a que fuese testigo de la defensa. Ahora que se ha impugnado su credibilidad, pretende la Fiscalía, a través de una solicitud probatoria novedosa, obviamente extemporánea, pedir una inspección judicial al lugar de los hechos. Pero algo más preciso, su señoría, la impugnación que se hizo respecto de la testigo de la Fiscalía fue de manera directa por lo que ella dijo que podía ver o no ver en aquel lugar. Yo no impugné la credibilidad de la testigo para ir a demostrar a ese lugar lo que pudo ver o no ver otro testigo, pues que de eso nos ocupamos oportunamente con los resultados ya conocidos. Entonces, no me parece sinceramente un acto leal de la Fiscalía pretender por esta vía una solicitud tan extraña y ajena al sistema acusatorio como la que hoy se ha presentado. Si se sigue la línea de las preguntas y el punto de debate que llevó el jueves pasado a que la señora juez ordenara el desplazamiento al lugar para verificar si este defensor tenía o no razón en la impugnación de la credibilidad de la señora Yadira Piamonte, se encontrará que ninguna razón, ni causa, ni fundamento le existe a la Fiscalía en lo fáctico, en lo práctico a su petición, y por supuesto en lo legal es lo más inoportuno y desatinado que se puede hacer. Con todo respeto, su señoría, muchas gracias. Procede entonces a resolver sobre la petición de la señora fiscal. Señora fiscal, usted se está basando en una razón de derecho que es absolutamente equivocada. Usted me está invocando artículo 393, regla sobre contrainterrogatorio. Este es su testigo directo, ese es su testigo. Estamos en sede de redirecto. Esa regla que usted me cita, la del 393, último inciso, claramente es sobre contrainterrogatorio. Ese artículo es taxativo, así como es taxativo el 392 que habla sobre las reglas sobre el interrogatorio. Cuando un artículo es taxativo y me dice específicamente para qué es una situación, pues simplemente yo no puedo entrar a darle una interpretación más amplia. Segundo, nosotros estamos evaluando precisamente a su testigo. Yo como juez estoy escuchando a su testigo, usted está en punto de redirecto.
no me ha dado una razón de peso como en ese momento. En el punto de impugnación de credibilidad, obviamente la Fiscalía no puede impugnar la credibilidad de su propio testigo. Lo estaba haciendo la defensa cuando ellos me pidieron precisamente esa reconstrucción parcial. Tercera situación. Nosotros no estamos en este momento evaluando al interrogatorio del bombero Gómez. Eso ya se cerró. Cuarto, si hubieran querido ustedes una reconstrucción de los hechos, no entiendo por qué no lo pidieron entonces en la preparatoria. Quinto, usted no me está dando una base para poder volver a hacer una inspección al sitio que hoy le hicimos, me refiero. Cuando utilizamos el 435, precisamente se puso que era absolutamente por excepción. Y me permito volver a releer ese 435. Reglas relativas a la inspección. El juez excepcionalmente podrá ordenar la realización de una inspección judicial fuera del recinto de la audiencia cuando previa solicitud de la Fiscalía o la defensa estime necesaria su práctica dada la imposibilidad de exhibir y autenticar en la audiencia los elementos materiales probatorios de evidencia física o cualquier otra evidencia demostrativa de la manera como ocurrieron los hechos objeto del juzgamiento. A la fecha del día jueves, cuando me fue pedida en punto de contrainterrogatorio para impugnar credibilidad, pues simplemente no teníamos ningún documento ni teníamos tampoco ninguna situación que nos hubiera llevado al sitio. Las cosas variaron hoy debido precisamente a esa reconstrucción parcial, porque se está examinando es el testimonio de la señora Yadira. Hoy sí ya tenemos ese documento. Y las reglas del 436 dice los criterios para decretar, dice que sea, primera, que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la evidencia en audiencia, que resulte de vital importancia para la fundamentación de la sentencia, que no sea viable lograr el cometido mediante otros medios técnicos, que sea más económica y práctica la realización, que las condiciones del lugar, bueno, nosotros ya vemos que no es imposible porque ya lo hicimos, ya fuimos hoy. Entonces, doctora, usted, si está en punto de interrogatorio, así sea en redirecto, pues acá ya esa regla que usted me está citando, esa razón de derecho es la equivocada. Por ese orden de ideas no procede suspender y más bien, doctora, para eso es que estamos en redirecto, para que usted en los puntos que usted considera que deba rehabilitar al testigo, rehabilítelo. Señora juez, considero que no estoy equivocada y así lo doctora, demostraré, por lo ya tanto lo voy a decidí, interponer por seguimos. eso. ¿Cuál es su no hay decisión? recurso, doctora, porque usted me está pidiendo una solicitud que no es una prueba propiamente dicha, así como no fue una prueba cuando él me lo pidió. Por eso no hay recurso. Yo evaluaré. Efectivamente, nosotros hicimos esta mañana, los escuchamos sobre las condiciones que había y que nos las puso de presente la señora bombero. Usted también dejó unas constancias, representante de víctimas dejó constancias, todos dejaron sus constancias. ¿Eso para qué nos sirve, doctora? Para precisamente al momento de hacer la sentencia yo pueda valorar si debo o no debo hacer caso a esa reconstrucción. Eso es precisamente para evaluarlo, mirar si es eficiente o no fue eficiente, y eso es para el punto en que el juez valore al momento de tomar su decisión. En este momento, doctora, siga por favor con su redirecto. Solamente quiero dejar una constancia, señora juez, si usted me lo permite, con el debido respeto, ¿sí? Antes de continuar el interrogatorio. Siga, doctora. Sí, es que los señores defensores han dicho y yo creo que eso es importante para efectos de la posterior desarrollo del juicio, que hay normas del Estatuto Procesal Penal como es esta precisamente, que si bien traen una titulación, como lo dice claramente el 393, reglas sobre el contrainterrogatorio, el inciso final de esa norma involucra a todas las partes, porque nos dice la norma: el testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que éste determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas, quien podrá ser requerido, ojo esta parte,
por las partes para una aclaración o adición de su testimonio de acuerdo con las reglas anteriores. Así es que tampoco hay ninguna equivocación crasa por parte de la Fiscalía, porque la misma norma permite y establece no solamente que es una facultad de quien está en ese momento contrainterrogando. Solamente quería referirme a eso, señora juez, que es una norma que contiene una doble situación para las partes y que también la Fiscalía estaba en la oportunidad y en la solicitud de la ampliación de ese testimonio y de haber realizado esa ampliación con la finalidad de que in situ, allá en el Parque del Virrey, el bombero Héctor Gómez pudiera haber ampliado su testimonio conforme lo dispone esta regla. Puede que traiga el título contrainterrogatorio, pero de su lectura cuidadosa y de su análisis cuidadoso se desprende que cualquiera de las partes puede hacer esa solicitud. Dejo esa constancia, señora juez, y continúo entonces con el interrogatorio. Continúe, doctora. Señora Piamonte, usted le contestó al señor defensor que se encontraba tranquila en este momento, ¿verdad? Sí, señora. ¿Por qué razón se encuentra usted tranquila? Porque he hecho y se hizo al máximo toda la labor que Bomberos tenía destinada. Se hizo una búsqueda como debía de haberse hecho, en dos partes. Primero, costado oriental, posteriormente costado occidental. Primero occidental, después oriental, en donde se cubrió en su totalidad el caño. Gracias, señora Piamonte. Gracias, señora juez. No sé si el representante de víctimas quiere hablar con la señora fiscal para terminar redirecto. Sí, su señoría, 2 minuticos nomás. Por favor. Señora fiscal. Sí. Bombera Yadira, usted ha dicho que el día 31 de octubre, en esa madrugada del año 2010, usted llevaba lentes de contacto, ¿verdad? Sí, señora. ¿Por qué razón los usaba? Por el trabajo que yo desempeño. En un incendio no me puedo colocar las gafas porque al colocarme la careta no me va a permitir hacer un selle perfecto. Entonces, algunas de las personas, la gran mayoría, utilizamos lentes de contacto para nuestro trabajo y las gafas ya para el día diurno, ya como descanso. ¿Y cuál es la causa para que usted utilice lentes de contacto? Inicialmente utilizaba los normales, después sufrí un accidente el 12 de noviembre del 2012, si no estoy mal, 2011, donde me haciendo un simulacro de terremoto en Pasto con un taladro percutor, me fracturé el arco malario y cigomático que queda acá.
A razón de esa fractura me hicieron un abordaje por el lado de acá y me abordaron por el lado de la cara también, en donde me colocaron 33 tornillos y 3 platinos que tengo aún en la cara. Después de ese episodio, quedé con dolores de cabeza, he ido perdiendo la visión un poco más rápido de lo que por edad uno lo pierde. Entonces he tenido que estar cambiando constantemente la fórmula de mis gafas. La fórmula de los lentes de contacto que usted usaba en el año 2010, ¿cuál era? No, doctora, no la tengo. ¿Para Ya. qué tipo de problema visual utilizaba usted los lentes? Hipermetropía y astigmatismo. Ya. Gracias, señora Piamonte. Sí, señora. ¿Terminó la señora fiscal? Entonces, si desea hacer uso del recontrainterrogatorio del doctor Granados. Sí, su señoría, brevemente. Proceda, doctor. Gracias. Señora Piamonte, Sí, doctor. la fiscal le preguntó qué zapatos usó ese día. Sí. ¿Podría precisar las características de esos zapatos? Son botas, línea de fuego, se llaman así, antideslizantes, con suela en aluminio, punta también con puntera en acero. Esas botas que usted ha descrito en esta audiencia son las mismas que forman parte del llamado equipo fontanero. No, no, señor. ¿Cuál es la diferencia? El equipo fontanero es un equipo completo. Es un equipo completo el cual nos permite, digamos, no mojarnos, pero son unas botas plásticas, no tienen, digamos, especificaciones, sino es un equipo plástico para entrar a inundaciones, empujar carros, digamos, cuando se llenan las autopistas, es más que todo de protección Para una búsqueda como la que usted realizó esa noche, en la madrugada del 31 de octubre, ¿las botas que usted tenía puestas eran mejores o más aptas que unas botas fontaneras? En este caso sí, porque yo iba a hacer necesitaba agarre para caminar sobre el adoquín. Es decir, usted tenía el equipo adecuado para poder haber avanzado dentro del túnel. En ese momento sí, señor. ¿Y por qué razón no avanzó más? ¿Por qué no avancé más? Porque no había necesidad, ya había hecho el recorrido visual con la linterna del túnel. Señora Piamonte, usted aquí Señor. ha declarado bajo juramento que usted no escuchó, por ejemplo, la caída de agua. No, señor. Hoy en la reconstrucción pudimos darnos cuenta, todos los que ingresamos al túnel, que en unas condiciones diferentes, en el sentido que había menos nivel de agua, que usted mismo lo reconoce, que no había caída agua de la salida, del tubo de salida que estaba en el lugar, y que a pesar de eso escuchamos todos los que entramos al túnel esa caída de agua, y usted esa noche no escuchó la caída de agua. Eso significa que usted no ingresó lo suficiente en el túnel y no ingresó no porque no tuviera los equipos, sino porque no quiso ingresar. No, doctor. ¿Por Lo qué que, no ingresó lo entonces? que pasa es que como ustedes colocaron los para sostener el agua, para llegar a un límite el agua, pues claro, lo que formaron fue una alberca en donde la caída golpeaba, la caída golpeaba el agua. Si hubiesen dejado que el curso siguiera, porque lo que necesitábamos, con todo respeto, era que estuviera el nivel en donde yo entré, hubieran dejado la continuación del agua, pues las condiciones hubieran sido totalmente diferentes. Pues, porque el agua estaba estancada como una alberca. Señora Piamonte, entiendo su respuesta, que usted afirma bajo juramento que la explicación de que exista un ruido de caída de agua es que había formado una represa. Había formado, sí, como una alberca. Ustedes como colocaron los O sea, que en ese lugar no podía escucharse una caída de agua la madrugada del 31 de octubre. Ese No día la 31 de octubre. escuché, no, señor. Usted no la no escuchó, escuché. pero ¿podía escucharse? No, yo no la escuché. Usted no la escuchó, muy bien. Si vamos a el expediente disciplinario que usted conoció y que le exhibimos el jueves pasado, que yo le mostré, si usted recuerda, en ese expediente disciplinario, por allá a la altura del folio 82, si mal no estoy, expresamente el trabajo que hizo el Cuerpo de Bomberos de Bogotá indica en esa reconstrucción de la actividad la presencia de la caída y el ruido de la caída del agua que se produce. Exactamente en el folio
83, corrijo, no 82 y 83, en el penúltimo inciso, que espero que usted pueda leer y que voy a primero a exhibirle a las partes para que luego usted lo lea en voz alta, y en el se refiere a ese tema el informe de bomberos que usted tuvo conocimiento. Permiso, señoría, para que pueda revisarla las partes. Proceda, doctor. Gracias. Señora Piamonte, usted es tan amable y se ubica en ese folio 83, en el penúltimo párrafo, y lo lee en voz alta. Dicen, 2 bomberos bajan al canal por... ¿Es esa? Penúltimo, no el antepenúltimo, sino el penúltimo. Ah, perdón. Ya en el interior del túnel, escuchaba la voz del suboficial, quien les hablaba para verificar la seguridad y empezar a escuchar el ruido de la caída. Y empezaron a escuchar el ruido de una caída de agua, pero no se veía por lo que estuvieron alerta. Y ahora el último párrafo. Al llegar más o menos a la mitad del túnel, aproximadamente a 27 metros de distancia, encontraron un desnivel de forma de rampa, con una altura entre niveles superior e inferior de aproximadamente 50 a 60 centímetros y una longitud aproximada de unos 50. Correcto. A la siguiente, en la página 85, el primer párrafo, por favor, en las primeras 3 líneas. 85. Hasta donde dice agua. En la parte baja hasta agua, por favor. En la parte baja de este desnivel se encontró un orificio aproximadamente de 20 por 40 por 70 centímetros de ancho, largo y profundidad. Probablemente generado por una socavación de los mampuestos del fondo del canal por efecto de caída permanente de agua. Ahí nomás, por favor. Por efecto de la caída permanente de agua. Usted, como puede ver en este informe, que usted conoció cuando rindió la declaración disciplinaria, está diciendo que 1, hay un desnivel, 2, que hay un ruido de caída de agua, y 3, que hay efectivamente esa caída de agua. Luego, nada tiene que ver, señora Piamonte, lo que usted está diciendo hoy en la reconstrucción de un supuesto represamiento con relación a las condiciones que ese día encontraba ese canal. Así que dígame, por favor, usted cuando ingresó en la madrugada del 31 de octubre del 2010 a ese túnel, ¿escuchó o no la caída de agua? No, señor. Eso es todo, señoría. Gracias. ¿Desea el doctor Yepes hacer contrainterrogatorio? Sí, su señoría. Proceda, doctor. Yadira.
usted recuerda que en diálogo anterior aceptó que para poder ver lo que hoy se vio en el lugar, en el lugar donde fue encontrado el cuerpo del joven Luis Andrés, usted necesitó acercarse hasta formar un ángulo visual adecuado. Sí. Eso. Por conocimientos elementales de física, es verdad que la necesidad de un ángulo visual no lo soluciona propiamente el que tengamos lentes de contacto o lentes tradicionales. Sí. Eso no lo solucionan los lentes, ¿verdad? Ayuda. Sí, pero la necesidad de un ángulo se soluciona con los lentes. No. Se soluciona es lo que podemos ver o no ver, ¿verdad? Sí. No el ángulo, ¿verdad? Sí. Ajá. Y es verdad que lo que usted el jueves pasado, bajo la gravedad del juramento, garantizó que se podía ver en las condiciones que dijo que se podía ver, hoy en las horas de la mañana no lo pudo ver. Eso es Eran verdad. diferentes Eso es condiciones. Verdad. ¿Eso es verdad o no es verdad? Eran diferentes condiciones. Mi pregunta Sí, doctor. mi pregunta es verdad, y le solicito que me la responda, ¿es verdad que lo que usted garantizó el jueves pasado, bajo la gravedad del juramento, que podía ver, hoy, esta mañana, cuando llegamos al lugar y se cumplió la tarea, usted no lo pudo ver? Es verdad. No más preguntas, su señoría. Bien, gracias. Entonces, el Ministerio Público, si desea hacer preguntas aclaratorias. Sí, su señoría. Sí, Arias, tiene la palabra, doctor. Doña Yadira. Señor. ¿Usted puede aclararle a la audiencia si usted conoce el lugar donde fue hallado el cuerpo de Luis Andrés Colmenares? Sí, señor. ¿Puede también aclararle a la audiencia cuándo conoció ese lugar? Ese lugar lo conocí ya después cuando se hizo la que ya indagué, o sea, ya precisamente llegué hasta ahí, porque como ese trabajo lo había hecho mi compañero Gómez, yo llegué hasta un poco más de la mitad, pues como se pudieron ustedes percatar, con la visual que yo tenía de mis elementos de protección, luces y todo eso, y el resto ya lo hizo mi compañero Gómez. Le estoy preguntando, Sí. ¿usted cuándo conoció ese lugar? Ese lugar lo conocí ya en la primera recreación, ya en su totalidad. Pero no sé cuando la usted fecha, se refiere doctor. a la primera recreación, ¿puede explicar, dice no recordar la fecha, pero puede explicar a qué recreación se No sé refiere? si es la de la Fiscalía o la que hizo Bomberos. Inicialmente no fue no sé cuál de las dos fue ¿En primero. cuántas recreaciones ha participado usted? ¿Con la de hoy? ¿Con la de hoy? Sí. Incluyendo la de ¿Con hoy, la de ¿puede hoy? decir en cuántas ha participado? En tres, la de la Fiscalía, la de Bomberos, ¿o fue la misma? Y la de hoy. Usted decía que no recuerda en cuál recreación estuvo en el lugar. Perdóneme un segundo, es que no recuerdo si la de la Fiscalía fue la misma la de Bomberos. No recuerdo muy bien si ahí estuvimos todos, pero discúlpeme, no tengo esa parte muy clara si esa vez bajamos, si fue la de la Fiscalía la que hicimos todos, si es la misma donde se está exhibiendo el video, si es la misma. Realmente no les sabría decir si fue la misma. ¿Usted puede decirle a la audiencia cuándo conoció las características de ese lugar? El mismo día, el 31 de octubre, conocí las características en general del túnel, del canal. Le estoy preguntando... Pero el sitio... Déjeme le hago la pregunta. Le pregunto específicamente por el lugar
donde fue hallado el cuerpo de Luis Andrés Colmenares. ¿Cuándo conoció usted las características de ese lugar? Ya las conocí después cuando se hizo la recreación. Usted, el 31 de octubre de 2010, que fue la fecha en la que realizaron Sí, señor. cuando estuvieron allí realizando la búsqueda, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted conoció ese día las características del lugar donde fue hallado el cuerpo de Luis Andrés Colmenares? Hasta allá no. O sea, hasta allá la parte del fondo, lo que se alcanzaba a ver fue lo que yo alcancé o sea, lo que yo le estoy describiendo a usted. La parte plana y la caída. Ya donde él estuvo esa parte, no sé si ahí ya conocía lo que hay, donde metieron hoy el palito y todo eso de la medición, hasta hoy ya lo vi. ¿Usted en las recreaciones no había visto ese sitio? No, no, señor. En las recreaciones hicimos, como en las recreaciones, hacer el trabajo que usted hizo inicialmente. O sea, haga todo lo que usted hizo, hasta dónde fue, cómo iluminó, todo eso. Pero como yo no estuve hasta allá, porque como esa parte ya la abordó fue mi compañero Gómez. Le vuelvo entonces a preguntar. ¿Usted cuándo conoció el sitio donde fue hallado el cuerpo del joven Luis Andrés Colmenares? En detalle en la recreación. Pero me dice que solamente hasta hoy pudo ver cómo era. ¿Puede por favor aclarar? Sí, doctor. Lo que pasa es que usted termina la recreación y ya empieza usted, digamos, a, como se dice jocosamente, a chismosear qué es lo que pasa por el otro lado, que ya tuve la oportunidad de bajar por el otro costado, pero ya no en la parte de la recreación, que eso ya no era. Usted dice que pudo bajar por el otro costado. Sí. ¿Usted puede decirle a la audiencia, si lo sabe, cuál es cómo es ese túnel, cómo es la línea de ese túnel? O sea, en descenso es un poco más inclinado, es un poco más dificultoso, porque ya necesitamos una clase, una manera diferente de bajarlo. Hay una parte del acceso hasta donde ya empieza lo que es el adoquín y ya empieza ahí lo que es el túnel. Ante una pregunta que le realizara la defensa de la joven Jessy Mercedes Quintero, el doctor Yepes, usted dijo que ante una pregunta hecha por él de que no cumplió con los deberes del grupo de bomberos, usted respondió que sí, que no cumplió con esos deberes. Pero usted agregó que por la premura de los servicios. ¿Usted puede aclararle a la audiencia cuando usted se refirió a la premura de los servicios? ¿Premura de los servicios? ¿A qué se refería? No me acuerdo haber utilizado esa palabra, pero no teníamos ninguna premura, doctor. No teníamos ni servicios en fila, ni nos habían llamado a un servicio nuevo. Nada, nosotros no nos habían, o sea, no nos estaban, digamos, acosando, ya terminaron, hay algo más adicional o no. Discúlpeme. El tema sobre el que le preguntaba en el contrainterrogatorio el doctor Yepes en ese momento era sobre una presunción suya sobre que el cuerpo podía ser arrastrado de acuerdo a la experiencia, que quien debía conseguir la información era tarea del oficial de servicio. Sí, señor. Y luego usted acepta que no cumplió con los deberes del grupo de bomberos. Y su respuesta fue por la premura de los servicios. No, qué pena. Se lo dije, no, qué pena. Pero no teníamos, le volví y le expliqué, no teníamos ninguna premura porque no teníamos un servicio en fila. O sea, la premura, digamos, cuando nosotros nos dicen, usted ya termina su servicio, es porque cuando hay premura es cuando hay un incendio o cuando hay un accidente de tránsito, que es, digamos, cuando nos piden que por favor sí podemos ya o dejar un bombero en el sitio o terminar ya el servicio. En este caso no hubo ningún servicio en fila.
Ustedes disculpe. de ese sitio, el 31 de octubre del año 2010, luego de que realizaron la labor de búsqueda de la que usted ha rendido testimonio, de la cual se hizo hoy inspección judicial, ¿para dónde se dirigieron? Para la estación. ¿Y ese día no atendieron ningún otro servicio? Sí, señor, ya llegando a la estación, pero ya llegando a la estación nos activaron para apoyo, para llevar motosierras a donde se encontraba la otra máquina, no recuerdo en este momento, donde un árbol cayó y quedó incrustado dentro de una casa y necesitaban motosierras y pues también apoyo de personal porque pues el árbol era grande y parte de la estructura de la casa se había destruido por el árbol. Usted, ante una pregunta que le hiciera también el defensor de Jessy Mercedes Quintero, el doctor Yepes, manifestó que no puede descubrir cómo es el lugar donde se halló el cuerpo de Luis Andrés. Igual lo ratifica en este momento. Su visibilidad de ese día, el 31 de octubre de 2010, ¿qué le permitió ver? A mí me permite ver todo lo que es la parte horizontal del túnel y la bajada del túnel. Sobre las paredes, sobre el techo, Bueno, ¿qué le permite ver? pues la salida de agua, que también es agua lluvia, porque tampoco es agua negra la salida que se encuentra al costado sur. Es como un ducto que sale ahí. Eso. Usted también, ante unas preguntas que le realizaran los defensores, ha insistido en que su trabajo fue el que debía realizar. Sí, señor. Que usted hizo hasta donde le correspondía realizar. Hasta donde estuvimos, hasta donde el Cuerpo Oficial de Bomberos agotó todo su recurso. ¿Y usted sabe cuál era la visibilidad que tenía su otro compañero? No, señor. No. ¿Usted puede aclararle a la audiencia su compañero hasta dónde avanzó? No, eso sí no se lo podría decir. Y si usted no sabe hasta dónde avanzó, ¿puede explicarle a la audiencia por qué dice usted que esa verificación le correspondía a su compañero? No, yo lo vi porque igualmente vi las linternas, vi la silueta de él al otro costado del túnel. Perdón, ¿usted vio las linternas? Los focos, o sea, que él estuviera alumbrando, ¿sí me entiende, doctor? ¿Es lo mismo linterna que alumbrar? No, porque la linterna es el aparato y alumbrar es ya la acción. ¿Qué fue lo que usted vio de su compañero? Ya la acción que él estaba haciendo de alumbrar. Pero usted también manifestó, y le puede aclarar por favor a la audiencia, que Héctor Gómez, quien entró por el costado occidental, alumbraba, que había bajado unos minutos antes, sí, ¿correcto? Y que cuando usted bajó, él apagó, ¿cierto? Sí. Y que luego usted apagó, según lo que le entendí, y él volvió a alumbrar, ¿es correcto? Cuando yo bajé, estaban las dos linternas prendidas. O sea, él bajó, cuando yo ya bajé, él ya estaba allá. Cuando yo ya descendí, yo empecé a hacer mi recorrido con él, y cuando yo llegué, él me apagó la linterna. Yo ya iba a terminar, él me apagó la linterna. Y yo termino de hacer mi recorrido. Miro, y ya cuando ya termino de hacer mi recorrido, yo le hago esto. O sea, es muy diferente hacer esto, el recorrido, a que yo mueva mi linterna de esta manera. En donde yo le digo que por mi lado no encontré nada. No le puedo gritar por lo que yo le especificaba, que es una superficie un poco lejana. Yo le hago así. Él ya prende nuevamente la linterna y sigue haciendo su recorrido. Yo me devuelvo, que es ya cuando ya... ¿Usted puede aclararle a la audiencia entonces, cuando usted termina su recorrido
¿solamente está encendida su linterna? Cuando yo termino mi recorrido ya están encendidas las 2 linternas. Pero se está, Así, pues yo termino mi recorrido y ya me vuelvo con mi linterna prendida. primero está diciendo que cuando usted termina su recorrido, De la linterna. déjeme terminar Sí, la perdón. pregunta, él apaga la linterna. Sí, claro. Usted termina el recorrido, alumbra, le hace la señal de Ujú. que no hay De nada. que no hay nada. Entonces, en ese momento, cuando usted termina el recorrido, ¿solamente está encendida su linterna? Cuando termino el recorrido solamente está encendida mi linterna. Usted manifestó en una respuesta que diera el día de hoy que el túnel era supremamente largo, ¿es correcto? Sí, sí señor. ¿Y usted cuándo supo que el túnel era supremamente largo? Pues ese mismo día en que bajé me di cuenta que, pues, se da cuenta que no es largo. ¿Usted lo midió? No, pero pues uno sabe largo y corto, pues para mí era largo. ¿Y largo para usted qué es? Pues más de 20, 30 centímetros, más de 30, 20 metros. ¿Y usted sabe cuántos metros tiene ese túnel? 60 y algo, 67, si no estoy mal. ¿Y cuándo obtuvo esa información? Ya después de que se han hecho las investigaciones y ya todo el informe que se había realizado. ¿Usted puede por favor aclarar a la audiencia si usted en esa fecha sabía cuál era el largo de ese túnel? No, en la fecha de la esta no, señor. No. Y si no sabía cuál era el largo de ese túnel, ¿cómo pudo decir si era largo? Pues largo es una apreciación, para mí largo es una apreciación, pero no tampoco hubiese podido decir que era corto. Porque es que aquí nos abarcan los 2 carriles y una parte de adoquín hacia el costado occidental y otra parte en adoquín hacia la parte oriental. En otro lado solamente está el cruce de la carrera donde esté el túnel. Es un poco más largo. No más preguntas, señoría. Muy bien, entonces hemos terminado con usted, señora Piamonte. Son las 10:55. Su siguiente testigo, ¿quién es, doctora? Señora, muchas gracias, señora. Señora juez, está el bombero Omar Pavón, pero como el testimonio queremos que se haga de manera continua e ininterrumpida, yo tengo audiencia a las 2 de la tarde y por eso le solicitaría suspender en este momento y continuarlo mañana a las 9 de la mañana. Bueno, quisiera saber una cosa. Usted nos dijo el jueves que había un problema con un testigo. ¿Es este testigo de Sí, localización? Él ya acudió, viajó en el día de ayer y está presente para ok. participar en la audiencia. Muchas gracias, doctora. Entonces mañana a las 9 de la mañana nos vemos, Señoría. señor Yepes. Sí. Antes de que cierre la audiencia, yo tengo una petición especial, señoría. En el juicio, o en cualquier juicio, hay 2 situaciones que me parece deben tenerse en cuenta. Una es la valoración que debe hacer un juez cuando termina una audiencia, donde pues cada juez, según su valoración, le da el alcance que considera corresponde a cada prueba que se arrima al proceso o que se practica en la audiencia. Pero hay una situación especial cuando dentro de una audiencia, como en este caso, se hace una impugnación a la credibilidad y lo que se puede demostrar es que en efecto la persona está faltando de manera directa a la verdad, de una manera flagrante como en este caso. En esa circunstancia, su señoría, no se resuelve el problema dejando únicamente ese tema para la valoración al momento de la sentencia, porque si se trata de una mentira, que en este caso es un delito porque se ha tomado el juramento y se han hecho las advertencias de rigor, y ese delito se ha cometido de manera flagrante en presencia de todas las personas, lo que corresponde, su señoría, de conformidad con el artículo 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal, es dar cumplimiento a las disposiciones legales y poner a la persona a disposición de las autoridades
para que se siga la investigación respectiva, sin perjuicio de que luego, al momento de la sentencia, se haga también la valoración del caso. Entonces, mi solicitud respetuosa a su señoría es que se debe tomar esa decisión, porque pues esta audiencia tiene a alguien pues que, aunque aquí hay más autoridades, es la señora juez, y entregando la copia respectiva, poner a la persona que ha cometido el delito a disposición de las autoridades competentes. Muchas gracias, señoría. Se está tocando un aspecto y es una captura en flagrancia. Acá faltan unas cosas. Falta escuchar a Pavón, falta hacer un ejercicio profundo de la situación. Y es cierto, si fuera absolutamente flagrante, yo todavía, por ejemplo, no tengo acá al señor Pavón. Hemos demorado por cada testigo un día, doctor. Hoy se hizo una reconstrucción. Ustedes hicieron todo lo posible para que fuera lo más fiel, pero en la diligencia quedó claro que hubo aspectos que no por negligencia de ustedes, pero realmente no se pudo, digamos lo del agua. 10 centímetros, no logramos que fueran los 20 centímetros que nos decían. Ustedes, y yo les creo que sean 20, pero esas condiciones cambian, ¿sí? Esas condiciones cambian. Yo en cuestiones de libertades quiero decirles que soy absolutamente cuidadosa. Yo veo que tengo que tener todavía más juicios de valor para saber si estoy ante una testigo que obviamente solamente tiene una parte de la verdad, ante una testigo que tiene una verdad que quiso exponer acá y que de pronto no es la verdad que después se puede ver, si hay lugar a ello. Pero ya decir en este momento que la señora ha faltado flagrantemente a la verdad y que por lo tanto debo yo capturarla en flagrancia, me parece en ese momento acelerado. Doctores, yo he sido juez de control de garantías y soy muy exigente con la Fiscalía, y la Fiscalía lo podrá decir con todos sus fiscales que han tenido audiencia conmigo, que soy muy cuidadosa a la hora de librar una orden de captura. Y a mí no me ha temblado la mano cuando veo que las cosas son absolutamente ya flagrantes para decir que debo capturar a alguien. Pero en este momento yo considero que debo valorar otras cosas. Tengo que escuchar a sus peritos, tengo que escuchar a los peritos de la Fiscalía, tengo que evaluar el testimonio de Pavón, o sea, es una cuestión que esto no es automática. Y para mí, la libertad es una garantía fundamental, y yo sí lo practico. Cueste lo que me cueste, lo he practicado siempre. Yo restringo libertad cuando veo que efectivamente ya lo debo hacer. Entonces, no es que esté eludiendo u omitiendo mis deberes constitucionales, no. Al contrario, creo que lo que yo estoy haciendo es que estoy en un juicio y estoy buscando cuál de las verdades que va a primar. Y en este momento yo no puedo decir que ella me esté faltando a la verdad en esa forma como para hablar de una flagrancia. Eso no significa que si al momento de mi sentencia yo logro concluir que ella nos ha faltado a la verdad, yo no le compulse las copias. Ok, señoría. ¿Listo? Va muy bien, señoría. Bueno. Doctor Cadena. Su señoría, muy brevemente, yo solo quiero dejar una constancia. Este proceder del doctor Yepes no nos da otra conclusión razonable y lógica de que lo que se quiere acá es poner un precedente nefasto para el resto del juicio, para los demás testigos, de que cada vez que haya alguna imprecisión o alguna cuestión por paso del tiempo, por lo que sea, se va a llegar a estos extremos. Doctor Yepes, ¿qué tal yo diciendo que usted cometió fraude procesal por no hacer descalzar el día? Doctores, señoría, no es sano. simplemente No, doctores, no es sano. No es sano que sigamos en esta discusión. Él me hizo una petición, yo ya he respondido a esa petición, he dicho por qué no estoy omitiendo mis deberes legales y constitucionales, lo he fundamentado. No contaminemos, por favor, esto, ¿listo? Ya decidí. Bueno. Simplemente era eso, sí, señor, señoría. Pero y... ya dejémoslo, ya respondí en derecho, ya respondí en derecho. Mañana a las 9 de la mañana, gracias. Puede retirar.